El Señor dijo a Josué: ahora levántate y cruza el Jordán con todo este pueblo para ir hacia la tierra que yo daré a los israelitas. Yo estaré contigo como estuve con Moisés. No te dejaré ni te abandonaré. Sé valiente y firme. ¿Acaso no soy yo el que te ordenó que fueras fuerte y valiente? No temas ni te acobardes, porque el Señor, tu Dios, estará contigo donde quiera que vayas. Palabra de Dios. Hoy era un lío el pensar en qué lectura elegir, qué texto elegir, ¿no? Pero bueno, me acordaba de esta, y hay tantas otras donde el Señor nos, de ejemplos, ¿no? Donde le dice a Abraham que salga de su pueblo y ya tenía 75 años, y muchas lecturas donde está Dios diciéndole a alguien que salga de donde está para cumplir con un camino, un trabajo, porque va a llevar a otros a la tierra prometida, porque los va a llevar a la felicidad. Y un poco pensaba, es también en lo que estamos nosotros, ¿no? Donde se nos está invitando a participar, a salir de nosotros mismos para brindarnos a otros. Y hay muchísima gente herida, o sea, pueblos necesitados a patadas, y lo seguimos teniendo, ¿no? Hoy mismo vamos a ver cómo hay algunas con heridas muy profundas, y nosotros nos podemos preguntar, pero ¿quién soy yo? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer yo por estas personas? ¿Qué sé? ¿Qué sabemos nosotros de esto? ¿Qué tengo o qué tenemos para dar? Y bueno, se me mezclaron muchas cosas, pero una vez, por ejemplo, todos nosotros, todo ser humano busca ser feliz. Algunos tapando sus heridas con las drogas, otros con sus agresividades, con cosas, pero de alguna manera u otra, todos buscamos la felicidad. Y también de golpe pensaba que arrancamos este seminario en tiempo pascual y estábamos con toda la energía de la resurrección, de decir, se puede, vamos a salir adelante, vamos a triunfar. Y en cambio ahora estamos en el tiempo ordinario, el día a día, el cada día, ¿no? Con las cosas comunes que nos van pasando, y como que se nos bajó un poco a lo mejor ese gran ímpetu pascual. Pero Dios nos dice, estoy con ustedes. Pensaba también en San Juan Bautista, que el sábado pasado fue su fiesta, y de golpe él sintió a Jesús, la presencia del Señor, cuando estaba en el seno materno, y sin embargo después salió también a preparar el camino. Entonces, de ahí decía, ¿cuál es nuestra misión? ¿A qué se nos llama? ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Pues principalmente es facilitar a los demás el encuentro con Jesús. Facilitar a los demás el encuentro con Jesús es hablar de este Dios, o sea, que conozcan a través nuestro, a través de nuestras actitudes, de nuestra acogida, de nuestro hospedar que hablábamos la semana pasada, a todo aquel que lo necesita, brindándole amor, para que pueda ir sanando sus heridas. O sea, no vamos a solucionarle los problemas a nadie, pero sí les podemos llevar un vaso de alegría. Y esta es nuestro trabajito. Gracias. ¿Rezamos juntos un Padre Nuestro? Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén.
Bueno, hoy tenemos un tema, si vieron el programa, un desafío, que es el tema de abuso, violencia, y para eso está la doctora Alicia Zanotti. Ella es casada, tiene 6 hijos y 13 nietos. Médica egresada de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires, licenciada y profesora en Psicología de la Universidad Católica de Córdoba y realizó especializaciones en Psicología Clínica en la Universidad de Buenos Aires y Terapia de Familias en el CEMIL. Es directora del Centro de Psicoterapia para Niños y Familias APSIS. Ejerció la docencia como profesora titular de las cátedras de Psicología de Familia y Psicología Social en la UCA y profesora invitada del CEPROME, que es el Centro de Investigación y Formación Interdisciplinaria para la Protección del Menor. Es miembro fundadora activa del equipo Jeremías, que asesora a la Comisión Episcopal Argentina a través de la Comisión de Ministerios en temas de salud integral sacerdotal. Es miembro también del Consejo de Prevención de Abusos y Protección de Menores en la Comisión Episcopal Argentina, miembro de la Asociación Internacional de Estudios Médicos, Psicológicos y Religiosos, y durante los últimos 30 años ha trabajado como laica en la psicoterapia de consagrados y consagradas desde su Instituto de Psicoterapia, y publicó el libro Pensar la crisis en la vida sacerdotal y consagrada. Bueno, todo tuyo. Yo misma me impresiono cuando escucho tantas cosas. Eso quiere decir que he vivido muchos años y por eso hice muchas cosas. Bueno, esta noche, en principio, tengo que agradecerles esta invitación a los que me invitaron, al padre Avellaneda, que fue el que me convocó, y a todos ustedes que están asistiendo. El pedido que me han hecho, yo no conozco mucho lo que ustedes están haciendo, más o menos me fueron contando Elda y Gerardo cuando me traían, pero sí sé lo que es una consultoría familiar. Pero como no he tenido un contacto anterior con ustedes, voy a tratar de hacer algún tipo de exposición sobre algunos conceptos básicos, pero que sirvan como disparadores para que aparezcan las preguntas que ustedes tienen. Que seguramente, porque lo más probable es que lo que yo les diga ya lo saben y que lo que ustedes no saben y pregunten yo tampoco lo sepa. Porque lo cierto es que se trata de temas donde saber algo de todo esto sería lo que dijo Marinette, ¿no? Las preguntas de Josué, ¿qué puedo yo decir de esto? Pero bueno, la idea es que entre todos podemos dialogar, lo que ustedes han pensado, la experiencia que tienen, lo que yo he pensado, la experiencia que puedo traerle a ustedes y si podemos, sacamos algo limpio y si no, seguiremos meditando, porque en realidad estas cosas son así, son un proceso que uno va haciendo a lo largo de la vida. Uno va pensando ciertos temas, no muchos, 2 o 3, que a uno lo apelan, le interesan, y sobre esos mismos temas, esto es como la fe, uno va profundizando y va viéndole distintos caracteres, distintas aristas. En realidad es así, nunca uno tiene la respuesta final. Yo creo que hasta el último día y hasta el último suspiro uno se sigue preguntando las mismas cosas y va teniendo también distintas percepciones sobre lo mismo. Bueno, hoy me han pedido todos estos temas, ¿no? Violencia intrafamiliar, abuso sexual, violencia comunicacional, circuito víctimas, yo. Como ustedes ven, son una cantidad de temas, sería imposible en este tiempo poder hablar de todo eso. Lo que sí vamos a decir, entonces vamos a elegir algún tema. Y a mí me parece interesante que estén todos esos temas bajo el título temas que necesitan una mirada específica o derivación. ¿Por qué? Porque cada uno de estos temas implica la necesidad de profundizar en sus causas, en sus consecuencias, en el modo en que se da, con qué cosas está asociado, lo que habría que tener en cuenta. ¿Por qué? Porque profundizar en cada uno y ver un poco qué pasa específicamente permite afinar el oído, porque ustedes son profesionales de la escucha, y la escucha es lo más importante, lo ha dicho
lo ha dicho Papa Francisco muchas veces, basta de una iglesia que da recetas. No tenemos recetas. Es una iglesia que tiene que escuchar. La escucha es lo primero para que uno pueda establecer, como ustedes saben, esa relación de empatía que ustedes necesitan para trabajar con la gente con la que ustedes, la gente que ustedes están acompañando. Bueno, como les decía, estos temas, yo pensé que lo que nuclea todos estos títulos es la violencia. Porque la violencia es lo que está en la raíz de la violencia familiar, la violencia está en la raíz de los abusos de todo tipo, la violencia está también en las comunicaciones y la violencia a veces es lineal, pero muchísimas veces es circular, por eso forma circuitos, como dice ahí, un circuito víctima-victimario. Entonces, por lo menos en este primer momento, después tenemos, creo, un recreo y después un segundo momento, yo voy a hablar sobre todo de violencia. Después vamos a aplicar eso a abuso, si tenemos tiempo, en lo que haga falta. Yo voy a dar algunos conceptos muy básicos. Ustedes pueden interrumpir, pueden preguntar. Si la respuesta es ahí, la doy ahí, pero si se va a explicitar después, la dejo para más adelante. ¿Está bien? Bueno, a ver si aprendo a manejar esto. No. Ahora sí. Bueno, empecemos por las etimologías, que me parecen interesantes siempre, las palabras. Yo hoy voy a enfatizar mucho el tema de la palabra y del lenguaje, porque la violencia empieza en el lenguaje y después va tomando otras características. La palabra violencia viene de violentus, que quiere decir lo que está fuera de su modo, estado o situación natural, es decir, lo que exagera, es un exceso de algo. Yo puedo cerrar una puerta, pero si la cierro de un portazo me dicen, epa, la cerraste violentamente. Y viene de vis, que es fuerza, violentus, que es abundancia, por eso esto enfatiza que algo violento es algo que se hace con un exceso de lo que habría que poner en eso, un exceso de fuerza. Y de ahí viene el verbo violare, ¿no? De donde viene la violación, que también es un exceso de fuerza para dominar a otro y ingresar en su intimidad. Acá están las definiciones del diccionario de la Real Academia Española, que bueno, vamos a saltear algunas porque son muchas, habla de muchas cosas, pero lo que enfatizamos es que vuelve a decir que actúa con ímpetu, con fuerza, y agrega algo, que se deja llevar por la ira, por el enojo, que implica el número 4, nuevamente, uso de fuerza física o moral. Bueno, y después habla de todos los sentidos en que se puede aplicar el término violencia, como por ejemplo, alguien me puso en una situación violenta, me sentí violentada. Son todas derivaciones de esta manera. El tema de la violencia es un tema, en principio, acá está la definición de la OMS, o sea, de la Organización Mundial de la Salud, que me parece interesante porque agrega esto, es un uso intencional de la fuerza o del poder físico, de hecho, realizado, o como amenaza, y que puede ser contra uno mismo, contra otro, contra un grupo, contra una comunidad, que cause o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muertes, daño psicológico o trastornos de otro tipo. Yo diría que todo esto, todas estas definiciones y de todo lo que habla, nos dice algo muy importante. El tema de la violencia es un concepto muy complejo. Nadie puede entender, decir yo entiendo lo que es la violencia o yo entiendo un violento. Algunas cosas entendemos, pero es un concepto complejo. ¿Qué quiere decir complejidad? Que está atravesado por muchas disciplinas, que se puede ver desde distintas perspectivas y se puede dar en situaciones totalmente distintas. Por eso no hay recetas. Por eso hay que entender siempre lo que está pasando
desde muchos puntos de vista. Fíjense que es un concepto que abarca ciencias sociales, políticas, económicas, culturales, educativas, biográficas, la historia de la persona, neurocognitivas, neurotransmisores, familiares y situacionales, porque hay determinadas situaciones que causan este tema. Entonces, tenemos que huir de las simplificaciones. Exige verlo desde distintos puntos de vista. Por otro lado, dijimos que tiene que ver con cuestiones políticas, sociales, etc. Tenemos que tomar conciencia, si queremos hablar de violencia, de que vivimos en contextos violentos, todos nosotros, por más que seamos pacíficos por nuestra modalidad. Basta encender un televisor, leer las redes sociales, andar por la calle y querer cruzar una calle cuando el semáforo cambió de color, escuchar a los políticos, leer las estadísticas, andar por la calle cuidando que no seamos atracados y nos pase algo. Es decir, el contexto en que vivimos es un contexto violento. Por tanto, no podemos no tener presentes situaciones violentas en forma continua. Y eso tenemos que tenerlo claro, porque la gente vive en contextos violentos. Y no todo el mundo tiene las posibilidades de elaborar esto adecuadamente. Lo más probable es que se produzca una cosa mimética y se contagien. Y lo vemos en los chicos. El chico que más uno lo educa de una manera empieza a ir al colegio y a los 3 días está hablando con un lenguaje violento. Dejo de lado canchas de fútbol, todo esto, porque eso, bueno, son lugares de ensayos de violencia. Por otro lado, para los que los que son escucha, o los que somos escucha, porque yo soy psicoterapeuta, entonces también vivo escuchando, esto nos obliga a una profunda introspección sobre nuestras propias violencias. Es un tema que a uno lo afecta tan profundamente que hay que tener cuidado. Yo diría que habría que poner esos cartelitos que dicen cuidado, alto riesgo, porque cuando uno se mete en el tema de la violencia, empieza a leer sobre el tema, empieza a leer descripciones, a entender de qué se trata, uno empieza a encontrar tantas cosas en uno mismo y en las personas queridas con las que uno convive o con las relaciones de uno, que ahí empieza una tentación muy fuerte, ¿no? A catalogar todo en forma simplista probablemente, pero a enojarnos mucho. O sea, es ayudador, ayuda, pero tenemos que estar presentes que cuando hagamos una consulta con una persona violenta, nos vamos a violentar. Si el que no se violente frente a un violento, hay 2 posibilidades. O es alguien tremendamente trabajado en su imitación de Jesús, que podía escuchar violencia y transformarla en otra cosa, o es alguien que no está escuchando, porque uno está apelado, uno crece con cada uno que viene, que consulta, que presenta cosas. Y este es un tema, como les digo, de alto riesgo. Es muy difícil que alguien no tenga episodios violentos. Bueno, una de las cosas que me pareció que podía ser interesante, ustedes dirán, es distinguir entre agresividad y violencia, y ambas distinguirlas de la ira. Por lo que decíamos, porque mientras mejor afine uno el oído a lo que está escuchando, mejor entiende también cómo puede ayudar, si es que puede, no siempre se puede. Bueno, la agresividad. La agresividad, dice ahí, es innata, es una pulsión. Pulsión es sinónimo de instinto del animal, pulsión en el hombre, pero es una tendencia con la que nacemos. Nuestro amigo Freud decía que nacemos con 2 tendencias, la sexual y la agresiva, que es el instinto de vida e instinto de muerte. La sexualidad es instinto de vida, de creación, de amor, y la violencia es y la agresividad es luchar, es destruir, es decir, en última instancia es instinto de muerte. Después viene toda la discusión psiquiátrica sobre si son 2 tendencias innatas o si no son innatas y se van creando. Ese es un tema específico. Lo que a nosotros nos importa es que la agresividad es necesaria para vivir. Quien no tenga desarrollado una buena capacidad de agresión en el sentido de lucha contra la dificultad,
de lucha contra la dificultad va a ser una persona excesivamente tímida, excesivamente introvertida, que se va a asustar muy rápido, que no va a tener la fuerza para superar obstáculos, no solo agresivos, también cuando uno tiene que estudiar, tiene que superar cosas, cuando uno tiene que trabajar, cuando uno viaja, constantemente hay que estar superando situaciones complicadas. Y para eso sirve una buena dosis de agresividad. El asunto está al servicio de que uno lo pone. Si uno lo pone, ustedes están poniendo toda una energía que esta noche están trayendo acá al servicio de una misión. Bueno, esto les está costando un montón de cosas, porque significa frustraciones, depresiones, ganas de bajar los brazos. Y ahí es donde la tendencia agresiva dice, no, vamos luchador, luchadora, vamos que tú puedes, dirían los que están en esta línea, en esa línea, digamos. Bueno, esa es la agresividad. En cambio, la violencia agrega otra cosa, como habíamos visto en las definiciones. Hay un uso deliberado, consciente, inconsciente, después podemos discutirlo, pero hay un uso deliberado de usar esa fuerza que vimos en exceso y al servicio de dañar algo, alguien, o como decíamos, amenazar, etc. Entonces, una cosa es tener una sana agresividad bien desarrollada y controlada y bien gestionada, y otra cosa es tener una agresividad que alimenta la violencia. Son cosas que... Entonces, cuando uno escucha, hay gente que parece violenta, pero es porque tiene un temperamento así. Y entonces es energético, digamos, o energética. Gente con mucha fuerza y que encara todo con mucho entusiasmo. Bueno, pero eso no es ser violento. Ser violento es dañar, usar la agresividad para dañar, y para dañar pues cosas concretas y específicas. Y todo esto es distinto de la ira, porque la ira es un sentimiento, y los sentimientos uno no maneja lo que uno siente, lo que sí maneja es lo que uno hace con lo que siente. Pero bueno, la ira, el enojo, cuántas cosas nos enojan en nuestra vida diaria, muchísimas. Lo otro es cómo nos excusamos, lo vamos a ver en el circuito de violencia, cómo nos excusamos en que estoy enojado para agredir violentamente a otro. Y yo diría que todo esto hay que distinguirlo, puse ahí, de la reacción violenta por secuestro emocional. Ese es un cuadro que seguramente lo van a ver la próxima semana cuando vean desórdenes del control de impulsos. Porque estas son esas reacciones que tienen algunas personas, que tenemos todos, cuando frente a una cantidad de estímulos que por alguna razón biográfica, personal, se asocian con algo que nos dañó o que creemos que es una amenaza, tenemos una reacción muy violenta que no la manejamos ni la hemos podido pensar porque no pasa por la corteza, va directamente a los centros subcorticales y reaccionamos sin que haga el circuito de pasar por el cerebro que piensa. Y esa reacción la podemos tener todos. Por ejemplo, yo puedo andar por la calle y creer que alguien me va a asaltar y hacer una cosa de defensa que sin querer lo dañe al otro. Y después que lo hice dije, ay, perdóname, no sé qué me pasó, pero creí que me ibas a atacar. Y ahí reaccionó mi cuerpo, no reaccioné yo, mi cuerpo. Reacciona el cerebro inferior, sobre todo en un lugar que se llama la amígdala, por eso se llama reacción amigdalina. Pero yo hago todas estas diferencias porque cuando uno escucha, bueno, y tiene una persona delante, también tiene que ir viendo, uno está viendo no solo escuchando contenidos, sino que además está viendo actitudes, está viendo conductas, está escuchando un tono con el que se están diciendo las cosas. A veces hay gente que denuncia la violencia de otro y lo hace con una violencia que uno se pregunta, ¿quién será el violento acá? ¿El otro? Que viene a contarme, ¿será una cosa circular? En fin, todo eso es lo que hay que ir distinguiendo para ir viendo por dónde van las cosas. Seguimos. Bueno, la violencia, esto lo vimos que ya lo veíamos con la OMS, en la definición de la OMS, puede ser autoinfligida y
en un extremo tenemos el suicidio y por otro lado todos los que sean docentes o madres o padres o profesores de educación física, acá saben que hoy las autolesiones en las adolescentes y en los adolescentes es un cuadro que vemos muy frecuentemente, por lo menos en las psicoterapias, y seguramente ustedes también. Esto nos muestra otra cosa, porque lo cultural que decíamos de la violencia, porque la violencia también toma formas que tienen que ver con lo cultural, porque si no, ¿por qué vamos a tener ahora una epidemia de chicas que se cortan? Cuando yo era chica esto no existía. O hay lugares donde de pronto se producen suicidios y hay comunidades que hay que estudiarlas para ver por qué los adolescentes en esta comunidad se suicidan. Bueno, puede haber razones contextuales, pero también es verdad que el modo de la violencia se copia, se imita y se aprende. Por eso, digo desde ya, una discusión que en la academia siempre está vigente es la discusión entre los genetistas y los ambientalistas, ¿no? ¿Yo nazco violento o me hago violento? Como diría Simón de Beauvoir. Es decir, ¿nací así o me hicieron así? Bueno, lo que sabemos es que más allá de la complejidad que dije y que hay condiciones biográficas, que hay condiciones naturales, temperamentales, neurocognitivas, disposicionales, bioquímicas, más allá de eso, el concepto general es que considerando que eso es así, pero la violencia se aprende. Es imposible surgir de hogares violentos sin haber adquirido alguna modalidad violenta. Y esto es importante porque todos tenemos que hacer una especie de introspección también de en qué tipo de hogar hemos crecido. Y a veces queremos mucho a nuestro papá o a nuestra mamá, pero a veces han sido violentos. Y uno puede haber adquirido esas modalidades. Y esto, bueno, es algo que ocurre porque así es crecer en una familia con papá y mamá que nos quieren, pero que son tan imperfectos como lo hemos sido nosotros con nuestros hijos. Y porque sin querer hemos enseñado cosas que a veces no fuimos conscientes. Pero lo que es importante es hacerse consciente de eso. ¿Qué es lo que va a pasar en la consultoría familiar con ustedes? Alguien puede decir, a mí me pasa esto o yo soy así, pero ahí hay dos actitudes. Bueno, yo soy así, ¿qué voy a hacer? Como dice que era una milonga, no me acuerdo, nací un mozo y mandó para querer, no me acuerdo. Pero yo soy así, bueno, yo soy de esta manera, tienen que aprender a llevarme, es lo que suelen decir las personas, o, bueno, no, yo no soy así, yo aprendí a resolver las cosas así. Y eso nos muestra esto que les decía, ¿no? Hay modas de autoinfligirse lesión y hoy en día estamos asistiendo a las chicas que se autolesionan. Después el tema por qué lo hacen, etcétera, es otro capítulo. La violencia puede ser interpersonal. Generalmente se habla mucho de la violencia en pareja, ¿no? Es la que seguramente ustedes ven mucho, pero hay mucha violencia con los niños. Hay mucha violencia con los ancianos, mucha, y mucha violencia con discapacitados. Entonces, la violencia puede tomar distintas categorías. Y, como sabemos todos, porque vivimos en ella, la violencia colectiva, ¿no? Desde el corte de ruta, el día que tenemos que ir a un examen médico, hasta, bueno, todo lo que sabemos para qué vamos a profundizar en eso es algo que estamos viviendo permanentemente. Y además hay tipos de violencia. Esto puede ser interesante para ustedes. Me interrumpen cuando quieran, no se aburran. Sí. Una pregunta. ¿Las enfermedades autoinmunes pueden ser fruto de violencia Todo puede ser y nada también. Es decir, la enfermedad autoinmune tiene una predisposición orgánica, genética. De hecho, tiene transmisión hereditaria. Ahora, como toda enfermedad de ese tipo, podríamos poner los cánceres también. Hay una teoría que dice que los cánceres en principio se desencadenan por una falla de la inmunidad. Eso es así. Lo que sí sabemos, pero esto sí está demostrado,
es que los contextos violentos tienen consecuencias somáticas claras. Está muy estudiado en las cardiopatías. Yo había traído ahí algunos ejemplos, pero bueno, para no emplear tanto tiempo. Por ejemplo, se han hecho estudios en Estados Unidos, donde hacen estudio de todo, miren, de estados donde la gente usa lenguaje muy violento y lugares donde la gente tiene una cultura distinta. Las cardiopatías florecen en contextos de lenguaje violento y las inmunopatías, tanto las autoinmunes como las bajadas de inmunidad para otro tipo de enfermedad para la cual hay predisposición, tienen una clarísima incidencia de lo que la persona está sufriendo, pero como desencadenante o como agravante, no como única causa, porque nadie, en medicina hay un principio que la psicosomática emplea mucho, que dice: nadie enferma de lo que quiere, sino de lo que puede. O sea, de lo que traemos para enfermar. Lo podemos inventar. Yo no puedo inventar un asma si no estoy predispuesta a... y con las autoinmunes pasa exactamente eso. Bueno, la violencia decimos a veces que es estructural cuando ustedes tienen una consulta de una persona que habla de algo que está sufriendo violencia o ejerció violencia, no sé, porque no sé muy bien cómo ustedes me dicen, de todo recibimos, entonces no sé muy bien cómo es. Pero hay que tener en cuenta que no es lo mismo la violencia en alguien que se ha creado en un hogar con ciertas características que la violencia que nos trae una persona que vive en un contexto de indigencia, donde si no aprendió a manejar la violencia, lo matan al segundo día. Entonces, cuando es estructural la violencia, hay cuidado con lo que podemos hacer con esta persona, porque si le decimos, no, vos no podés reaccionar así, y si no hago eso me matan a mí, o sea, por eso de ahí el afinar la escucha, ¿no? Bueno, si hay una violencia estructural, desde la consultoría, y bueno, hay que plantearse muy bien a dónde yo puedo incidir con una intervención o dónde no puedo. Que también uno siempre tiene que tener claro, ¿no? Cuándo puedo hacer algo y cuándo no puedo. Porque si no, uno también está metiéndolo al otro en un circuito de creer que lo va a ayudar cuando uno sabe que no puede. Por ejemplo, en medicina, cuando se aplican bien los códigos éticos, está sancionado que un médico dé esperanzas a una persona que el médico sabe que no tiene esperanza, es decir, tiene que ponerlo frente a la realidad. Para eso el profesional y el médico. Cómo lo haga es otro tema. Lo puede hacer de forma violenta, o lo puede hacer o lo puede hacer apoyando. Bueno, la violencia verbal, desde que empecé a hablar, que les estoy diciendo que es lo que más preocupada me tiene en este momento, porque toda violencia empieza en el lenguaje. Y si no, piensen en las violencias familiares, que es el tema específico. ¿Cómo empieza? ¿Qué decís? Y mirá el tono que lo dijiste. No fuiste vos. No, vos me dijiste, pero yo te dije y no me contestaste. Bueno, ya te contesté. Así empieza. Después termina donde termine cada circuito violento. Y no estamos como sociedad ocupados suficientemente en que nuestra cultura cambie sus lenguajes. Estamos todos participando pasivamente de unos lenguajes insoportables a nivel de medios de comunicación, de redes, etc. Bueno, ya expliqué lo de la salud a través de la conducta autoinmune, pero el lenguaje influye enormemente en cómo uno se sienta tratado. Después, seguramente la violencia que ustedes más ven es la de tipo psicológico y emocional, que es más o menos lo mismo, suelen darse juntas, porque la violencia psicológica en última instancia es una violencia emocional, porque trata de hacer intencionalmente, consciente, inconsciente, porque lo aprendió, porque no lo aprendió, ¿no? Es otra discusión. La persona que le lanza un improperio o una desvalorización al otro, trata de desvalorizarlo. La violencia emocional y psicológica es la que intenta hacer que la otra persona o el otro disminuya su autoestima, sienta que es una porquería, que no sirve para nada, que no vale nada, que no sirve, y a través de eso se controla
se controlan las vinculaciones. La violencia sexual, bueno, es lo que la violencia sexual puede llegar a ser abuso, pero no es abuso. Esto es un tema interesante, que la violencia sexual es violencia sexual, es violación, es ejecutar actos sexuales que agreden al otro, que le vamos a dar en la segunda parte un tono distinto a cuando la violencia está ahí, pero más que destruir al otro utiliza otras modalidades para abusar de la persona. Por eso distinguimos maltrato de abuso, aunque en el lenguaje cotidiano de todos los días generalmente se usan juntas las palabras. Pero en realidad, si nos ponemos finos, podemos diferenciar las dos cosas y podría implicar distintos modos de manejarlo. Y la violencia de género, que como ustedes saben, en este momento estamos inundados de violencia de género, tanto desde lo que significa la comunicación de los hechos, como de la ocurrencia de los hechos. Es decir, ahora aparecen femicidios todo el tiempo, y la pregunta es por qué antes no había tantos, ¿por qué no había o por qué no? Bueno, porque no se diagnosticaban o no se nombraban de esa manera. Hoy se nombran de esa manera. Crímenes pasionales. ¿Cómo? Crímenes pasionales, recuerdo que se decía. Se decía crímenes pasionales, claro. Sí, ahí hay tanto para hablar, porque esto está muy manejado también desde el eje LGTBQRS. Pero sí, porque estamos en 36 identidades más o menos. Pero sin duda el feminismo ha hecho mucho bien antes de ideologizarse de esta manera. Y ha permitido que todas estas cosas salieran a la luz, y eso sin duda es así, existe, y lo vamos a ver en el circuito de la violencia, ¿no? Hoy en día, porque por ejemplo en este caso del Chaco, ¿no? Yo le preguntaba a un abogado amigo mío, le digo, decime, ¿por qué hablan ya de cuando todavía no se sabía mucho lo que había pasado con esta chica Cecilia? ¿Por qué ya hablan de femicidio si esto es un homicidio? Le digo, ¿por qué no es homicidio? Y él me dice, mira, yo pienso lo mismo que vos, lo que pasa es que, bueno, hoy, cuando un hombre en relación afectiva a una mujer mata a una mujer, se le dice femicidio. Entonces están los que dicen, bueno, entonces cuando matan a un hombre tendría que llamarse hombre. En fin, estas son discusiones más de café que realmente entender lo que realmente pasa. Pero la violencia contra la mujer existe, sí. El exceso de tatuaje en el propio cuerpo, ¿no? Tiene una forma hoy es tan cultural que yo no me animaría a decir nada, porque estoy segura que acá puede haber alguien con tatuajes. Yo diría que todo depende de cuánto. Todo depende de cuánto. Porque es lo mismo que con todo. En psiquiatría y en medicina, en cierta forma, lo que pasa es que en medicina, como hay muchas lesiones, es distinto, uno está enfermo o está sano. Pero en psiquiatría la enfermedad se define más bien por el exceso de algo, que si no fuera en exceso todos lo tendríamos. Ejemplo, ¿quién de nosotros no es un poco obsesivo con algo? Ahora, otra cosa es el obsesivo que rompe la paciencia todo el tiempo con cada cosa. Entonces, que alguien se tatúe una mariposa, una florcita o qué sé yo, le gusta, está de moda, le gusta, se hace una pulserita. Ahora, cuando veo todo la piel cubierta, yo digo, bueno, ¿qué pasa acá? No lo sabría decir, pero sin duda es un modo de comunicarse con el cuerpo que evidentemente merece atención, por lo menos eso. Habría que ver qué da la persona como fundamento para cubrirse entero. Algunas personas, algunos profesionales lo consideran una autolesión. Yo no me animaría a decirlo cuando algo se hace tan cultural. Y cualquier adolescente quiere tener una florcita, una campanita, un angelito, qué sé yo. Ahora hago esa distinción. Bueno, y todo esto, todas estas cosas pueden darse en todos los ámbitos, familiar, social, y todos pueden tomar la categoría de género. Si seguimos, acá hay
definición de un psiquiatra, Kaplan, que habla de la violencia cuando es una violencia vincular. Pero la voy a dejar para dentro de un rato. Prefiero dar estas imágenes que son sumamente ilustrativas, dos tipos de violencia distintas, ¿no? Pero en ambas van muy vinculadas con el machismo, con la dominación masculina. Y vamos a dar primero entonces una definición de violencia familiar, porque yo distingo violencia familiar de violencia de pareja, que sería una violencia interpersonal y que toma ciertas características, pero que después necesariamente se va a convertir en violencia familiar, porque no hay nada que pase en un conjunto que no afecte a todos. Pero violencia familiar sería todo acto u omisión, hacer o no hacer, en el marco familiar, por obra de cualquiera de sus componentes, ahí dice de uno de sus componentes, que atente contra la vida, la integridad corporal o psíquica, o la libertad de otro componente de la misma familia, o que amenace gravemente el desarrollo de su personalidad. Es decir, es amplia la definición y acá esta definición, que es dada por la OMS también, da, como dice, obra de uno de sus componentes sobre otro. Eso sería vincular. Sin embargo, todo lo vincular entre dos personas termina transformándose en un problema del conjunto. Una paciente mía me decía, yo de chica con mi hermana todo el tiempo me peleaba, porque ella me decía no me mires, entonces yo la miraba más, estas cosas. Yo lo que le pregunto es, ¿y qué hacían tus padres? No, mamá, papá, no sé. Me dice, ¿por qué? Yo tengo dos chicas que viven peleándose porque pusiste el plato más acá, yo más allá, yo siento una acá y la otra allá, es decir, trato de minimizar los espacios del conflicto. Pero padres que no se meten, que son cosas de ellas, bueno, hay una negligencia, ¿no? Omisión. Y es violenta, la omisión es violencia, la negligencia es violencia, porque no estoy actuando, evitando que una o dos personas se dañen. Entonces, no vale decir, ellos dos son violentos, los dos chicos se pelean todo el tiempo. Yo lo primero que digo es, bueno, si los dos se pelean todo el tiempo, charlemos todos a ver qué pasa. ¿Qué hacen los demás cuando dos se pelean? Porque después lo vamos a ver en el abuso infantil, ¿no? ¿Y qué hicieron los demás cuando el padrino abusaba o el abuelo del nieto? Y los demás, nadie vio nada. ¿Qué pasó ahí? Puede ser que no vean, ¿eh? Puede ser. No estoy culpabilizando a nadie, porque las personas a las que les pasa esto después se mueren de la culpa, como yo no. Bueno, puede ser que no lo vean, pero estoy hablando de conceptos. En general es muy difícil decir que estamos acá juntos, dos personas se agarraron las piñas y los demás no tenemos nada que ver. Siempre algo que ver tenemos. Pero los terapeutas familiares también usamos otra categoría junto a la de violencia familiar, que es entender algo que sería muy parecido a lo estructural, pero que nosotros le llamamos las familias de transacción violenta. Son familias donde no es que hay un violento o dos violentos, todos son violentos, todos. ¿Por qué? Porque el modo de manejarse es la violencia, es como que no han aprendido otra cosa. Yo a veces tengo entrevistas familiares y todos gritan, todos se insultan, todos se dicen, y no hay uno que pueda decirle al otro, por favor, mirá, no estoy de acuerdo, pero todos, no, porque eso no es así, no. Y son familias que viven a los gritos y viven peleándose. Bueno, ahí no hay un violento o dos violentos, son todos violentos. ¿Por qué? Porque no hay que personalizar, ahí hay que decir, bueno, la pauta de vinculación de esta familia es la violencia. Ahí hay que sentarlos a todos y decir, bueno, a ver, ¿sirve esto? ¿Estamos dispuestos a esto? ¿O podemos cambiar el modo de comunicarnos? Por supuesto es muy cultural. Lo que pasa es que, como decimos, cuando vivimos una cultura tan violenta como la que vivimos, las cosas se contagian muy rápidamente.
esto es, bueno, ¿para qué hablar de la consecuencia de la violencia en los niños, ¿no? Se aprende violencia así también. Haciendo algo de historia, no voy a ocupar tiempo en esto, pero me pareció... Ustedes me dicen cuando tengo que cortar. ¿Ya tengo que cortar? ¿Sigo? Muy rápidamente, pero me parece interesante esto. La violencia es antigua como el mundo. Empezamos a leer la Biblia y tenemos Caín y Abel enseguidita, ¿no? Tradicionalmente se daba en el ámbito privado, secreto, y se justificaba y aún se legitimaba por una sociedad patriarcal donde los castigos estaban permitidos. Vamos a ver después, cuando hablemos de abusos de chicos, cómo los chicos fueron castigados hasta el entrado el siglo XIX, casi siglo XX. Y el castigo era visto como algo bueno. Si no se da una buena paliza, el chico no entiende. Es decir, el castigo físico, el castigo a los sirvientes, el castigo a los empleados, todo eso siempre fue muy justificado por sociedades que se estructuraban así, eran violencias estructurales, que es lo que decíamos. Bueno, en grados extremos se consideraba patológica y se trataba al agresor. Se asociaba, lo que quiere decir eso es que cuando pasaban estas cosas se decía, bueno, en esta familia hay un agresivo, lo vamos a mandar al psiquiatra. El psiquiatra, que en esa época era un neurólogo, lo medicaba y se acabó el problema. Hoy sabemos que nunca podemos hablar de agresor y víctima, que tenemos que hablar de agresor, de víctima y de su contexto, porque si no, difícilmente entendamos lo que está pasando. Desde 1960, la violencia y el maltrato en el ámbito familiar se reconocen como problema social, pero fíjense que recién en 1960, pleno siglo XX. Mediados de los años 70, el movimiento feminista precisa que la causa de la violencia doméstica hay que buscarla más en la sociedad, en la estructura patriarcal, autoritaria y vertical de la sociedad, que en estudiar este agresor en particular. Ese fue un aporte del movimiento feminista importante. Se concretan compromisos internacionales para protección de mujeres menores de edad y ancianos, y en 1979, casi 80, Leonor Walker describe el ciclo del maltrato, que seguramente ustedes conocen, pero lo vamos a mencionar. Y en el 95 en Pekín se hace el Congreso sobre la Mujer, que auspicia la ONU, y ahí aparece el término violencia de género. Entre nosotros, Nieves Tapia, no sé si la conocen ustedes, a Nieves, ella trabajó mucho con todas las diócesis, hay alguien que la conoce. Ella fue al Congreso de Pekín, tuvimos una representante ahí, y sobre finales del siglo XX aparecen instrumentos legales para el control de la violencia, mecanismos sociales para su prevención, y en el 21 la violencia ya toma características identitarias y lucha contra las discriminaciones, es decir, ya deja de... No veo qué dicen. 10 minutos más. ¿10? Esto es interesante porque cuando el movimiento feminista empieza, dice, bueno, la sociedad patriarcal, vertical, autoritaria, es una sociedad que maneja el poder, maneja el control, es violenta y quiere controlar y dominar a todos, y ese control lo hace el hombre y lo hace sobre las mujeres, sobre los niños y los ancianos. Y entonces empieza toda la lucha contra la sociedad patriarcal machista y el hombre en algunas tendencias. Pero, perdón, me perdí yo, las características identitarias. Pero a medida que el movimiento sigue avanzando, se socializa y ya no es el hombre contra la mujer o que domina a la mujer, ya es la mujer discriminada. Entonces empieza el tema contra las discriminaciones. Entonces el problema se empieza a convertir en sociológico, no solo en personal. Y después las discriminaciones
empiezan a cada vez a hacerse más amplias y entonces empiezan las discriminaciones contra ciertas identidades. Y lo que había sido personal se hace social y lo que se hace social se sexualiza. Y entonces ahora tenemos el tema de las identidades sexuales y empezó con los transexuales, fue lo primero que empezó, con los hermafroditas desde la medicina, y después los transexuales, a los que después se les dijo transgénero. De ahí siguen los gays, con el orgullo gay, con la discriminación contra la homosexualidad, y después la cosa empieza a complejizarse. Por eso hoy la violencia se da en términos sociales de luchas identitarias, que es lo que sufre cualquiera de ustedes cuando dice: delante de mi hijo o mi nieto, depende de la edad que tengamos, no puedo decir la gordita esa que vino los otros días, porque los chicos nos saltan en la yugular, ¿no es cierto? Los otros días me decía una colega que en un almuerzo le había dicho a su marido: pero sí que la conoces a la amiga, es esa chica feucha. ¿Para qué? Bueno, entonces esto es que hoy día hay como una reversión del asunto, ¿no? Bueno, esto es lo que describió Leonard Walker, y en todo caso con esto terminamos esta parte y después dejamos lo demás para cuando conversemos. Pero ella, seguramente ustedes conocen este ciclo porque trabajan con esto, ¿no? Con el circuito de la violencia. Leonard Walker describe que más allá de que puedan haber violencias estructurales o ocasionales, hay parejas donde, sobre todo con hombres muy agresivos, con hombres golpeadores, también hay mujeres golpeadoras, también hay mujeres, pero en frecuencia no es tanta. Y hay una razón lógica: ¿quién tiene más fuerza física? ¿Quién está lleno de testosterona? Los hombres, no las mujeres. Y la testosterona, la dopamina, el cortisol, la adrenalina, son todos predisponentes a la agresividad y por tanto facilitan la violencia. Entonces hay una razón biológica. En las mujeres la progesterona y algunas otras hormonas por lo menos en determinados periodos, pero como es muy cultural y hoy se niega hasta que existen las hormonas, más o menos, porque se cambian de gusto y disposición, bueno, lo describimos así: la violencia, estos circuitos de violencia que se dan con hombres golpeadores. Leonard Walker en 1980 describe que se van dando etapas, por lo cual ella ve que esto se repite, que es lo que les hace decir a ustedes: pero caramba, ¿cómo viene a consultar otra vez por algo que ya le pasó? Bueno, esto tiene toda una explicación. Ella dice: son parejas donde hay un hombre con ciertas características que tiene características de dificultades emocionales, fue educado para no reconocer sus emociones, para no entender las emociones, son analfabetos emocionales que toleran poco cuestiones sentimentales o emocionales, que han aprendido a resolver los conflictos cortando con el conflicto rápidamente a través de un acto violento, que no procesan estados mentales y que resuelven todo a través de un grito, un portazo, un golpe, una piña o un tiro, en el caso de un femicidio, pero el circuito es el mismo. Entonces dice, ese tipo de hombre va acumulando tensión, también frustrado del trabajo, se enojó en la calle con alguien que casi lo pisa, tiene un problema con un amigo, va acumulando tensión y sabe con quién descargarla, con la que eligió como compañera. ¿Por qué? Porque entre ellos, ¿por qué no la descarga con otra? Este es un tema muy interesante. Porque entre ellos dos hay una dependencia mutua fuerte. Entonces él está seguro que acá pega y ella va a seguir. Si le pega a un compañero en la calle, el otro le puede volver una piña más fuerte. Es como el chico que sabe con quién pelearse, ¿no? Si el otro es grandote, no lo agrede. Si es chiquito, se aprovecha. O se anima a pegarle. Bueno, esto es lo mismo. Entonces, Leonard Walker describe esto. Él va acumulando tensiones, y empieza con pequeñas descargas. Llega a casa como que no está la comida. ¿Y por qué hiciste de nuevo esto? Yo estoy cansado, ¿sabés que no me gusta así? ¿Sabés qué sé yo? Y dale, que va. Y cada rato las mujeres suelen decirlo, yo ya sé cuando él entra y viene buscando pelearse. Y uno dice, bueno, no me vas a encontrar, pero claro, el otro sabe cómo encontrarlo a uno, sobre todo cuando uno convive, ¿no?
nos conocemos mucho, sabemos cómo encontrar al otro, sabemos. Entonces, la cosa sigue y se va creando una cuestión de tensión cada vez mayor, es la fase de tensión. Ahí, ¿qué hace la mujer? Bueno, en general al principio trata de esquivar la cosa, de no molestar mucho, pero puede ser que conteste, pero como va increyendo, él va a ir increyendo hasta que encuentre una razón que le justifique a sí mismo el golpe. El golpe cuando es violencia física, y cuando no es violencia física es una serie de improperios y de insultos y de cosas que hacen que una persona quede de cama como si le hubieran dado una paliza. La persona quedó realmente destruida y en ese momento es la fase de agresión, y cuando pasa la fase de agresión fue como que se descargó la tensión, entonces él quedó tranquilito y feliz. Y ella puede reaccionar de dos maneras. En ese momento se queda sumisa porque sabe que si no el golpe es peor. Entonces, después que aparece esta fase de tranquilidad total, él empieza a arrepentirse, pero ella pone distancia. Si ella pone distancia, él siente que se le va la presa, y con otros no se puede cargar. Entonces empieza lo que Walker llama la fase de arrepentimiento de luna de miel. No, perdóname, esto no va a pasar más, te juro que entendí, no lo voy a hacer nunca más, no. Le trae flores, le compra bombones, o lo que a ella le guste, se pone cariñoso, tierno, etc. Se llama fase de luna de miel, y los dos creen que no va a volver a ocurrir. Ella lo quiere, sabe que él cuando no está así es un divino, entonces sigue, y cree que no, y él también cree que no, bueno, no, ya entendí, ya está, ya pasó, hasta que el ciclo empieza de nuevo. Eso es lo que describe Walker. Dice, pero pasa un tiempo y cuando él vuelve a sentirse seguro y ya sabe que puede volver a golpear, hablo de un golpeador, él vuelve otra vez. Y lo que ella ve es que ese ciclo se repite y se repite y se repite. Y lo que les dice a los consultores familiares es, cuidado, porque esto puede llevar al femicidio, al homicidio o a problemas muy serios, muy serios. La violencia jamás es inocua, jamás. Entonces, cuidado cuando estas fases se repiten más seguido, cuidado cuando son cada vez más violentas, cuidado cuando esto empieza a tomar características de riesgo de la vida. Hay que tratar de, ustedes como consultores familiares, detectar el tema y ver si es que se puede ayudar. Yo creo que los 10 minutos pasaron. Fin. Bueno, sí, bueno,